Al igual que tú, he llegado a dudar de mi potencial, de mis sueños e inclusive de lo que me merezco o no. En Créete tu Cuento podcast hablamos del crecimiento personal, creencias limitantes, redes sociales y todo el story time que tu amiga virtual se viene acumulando. Abramos este cuento y empecémoslo a creer. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Créete tu Cuento podcast. Mi nombre es Oriana, soy tu host y si están escuchando este episodio tienen que pasarse a video right now porque tienen que ver la belleza donde estamos. Es mi primera vez grabando, o sea, como que video así súper profesional, súper pro. Ustedes saben que yo literalmente en mi sala resuelvo, pero esta vez me vine a Arketing Studios y estoy demasiado feliz de poder grabar así y además con una invitada súper especial como es mi amiga Claudia, que tenemos no sé cuánto tiempo diciendo que vamos a grabar juntas, pero we made it. Así que bienvenida a este episodio y gracias a mis queridos amigos de Arketing por este espacio tan creativo, tan colorido y por adaptarlo demasiado al podcast. Si están en Miami tienen que venir demasiado y grabar su contenido, su podcast, lo que estén trabajando ahorita, aquí lo pueden crear. Así que nada, bienvenida Claudia. Gracias por la invitación. Yes. Claudia es una guía de diseño humano. Después te vas a reintroducir, pero bueno, quiero darte mi introduction to el público. Es una guía de diseño humano, una querida amiga que tenemos ya varios años conversando. Y la he traído al episodio de hoy porque, como les cuento, tenemos tiempo conversando demasiado acerca de estos temas de energía. Yo, de hecho, hice una mentoría, sí, 1 a 1, acerca de mi diseño humano. Yo soy Manifesting Generator y sé que esto quizás es un tema nuevo para muchos, pero bueno, ya Claudia nos va a hablar un poco más de eso porque ella es la experta, pero en esta búsqueda de yo entender mejor mi energía y saber cómo puedo trabajar mejor mi energía, no solo yo sola y ya, sino con el resto de las personas, acudo a Claudia para ver cómo puedo yo manejar mejor esto, sobre todo mucho mis impulsos y decisiones, que es muy normal en mi tipo. Y también que me ha apasionado mucho cómo tú has transicionado un poco de cosas que en un momento te gustaron, te sirvieron y no significa que ya no te gustan y ya no te sirvan, pero cómo las has ido adaptando y evolucionando a tu versión de hoy actual. Entonces, nada, por eso estás aquí. Cuéntanos un poquito como lo que haces actualmente, Claudia, y, o sea, quiero como que nos evolucione, nos lleves hoy al tiempo de cómo has podido hacer eso, como que cómo has podido evolucionar y cómo has podido soltar quizás un poco esa versión de Claudia que quizás hacía X y y cómo lo has podido traer al presente con tu versión de hoy actual. Ok, siento que son varias preguntas en una Es sola. la primera es que haces o la que haces y la otra es esa, como que cómo has podido soltar eso. Siento que hay como etapas para todo y esa fue una. Uh-huh. Y fue un poco difícil como que soltar, aceptar más que nada, porque aceptar es eso, dejar ir. Em, Soltar, rendirse, rendición. Entonces me costó al principio aceptar que me haya levantado con el pensamiento de que ya no quiero seguir siendo fotógrafa. Ni, o sea, el pensamiento en realidad fue, no me veo como fotógrafa, siendo fotógrafa toda la vida. Uh-huh. Entonces fue como, ajá, pero ¿y ahora? ¿Y entonces? ¿Quién eres? ¿Qué Uh-huh. voy a hacer? O no sé, ¿cuál es la siguiente fase, ¿no? Y eso me tomó un tiempito, pero lo tenía ahí, y yo, pero si esto está aquí, es por algo. Justo escuché de una mentora que tengo un mantra que dice, todo lo que tengo, eh, perdón, lo que tengo es lo que necesito para mi evolución. Y todo lo que no tengo es porque no lo necesito para mi evolución. Entonces eso me hizo mucho clic recordando todo el camino y la transición que hice.
Y fue ese tema de aceptar que eso que estaba en ese momento ahí era para mi mayor evolución. Y bueno, así empecé a... No sabía qué iba a hacer, qué quería hacer. Estaban pasando muchas cosas en mi vida, se estaban moviendo muchas cosas a nivel hogar interno, ¿no? Emocional. Y yo creo en la astrología. Empezaban justo en ese momento, no tenía la conciencia que tengo ahora, ni tampoco tenía el conocimiento un poco más profundo de astrología como el que tengo ahora. No soy una experta en astrología, me gusta más diseño humano, pero me gusta también leer Son astrología. herramientas al final del Aparte día. que se juntan, o sea, Sí. diseño humano contiene astrología. Ujú, Entonces empezaban los eclipses Tauro-Escorpio. Y eso dura más o menos, los eclipses duran como 2 años, son ciclos de 2 años. Y justo mi zona, la zona Tauro de mi carta era la zona de profesión, vida pública, cómo me ven los otros, ¿no? ujú, Y la zona Escorpio de mi carta era la zona de hogar, familia, la casa 4 ujú. y hogar interno. Y yo, o sea, de verdad me han dado un montón de revolcones, por así decirlo. Y he tenido como, empecé a hacer terapia, a sanar, todo lo que es linaje femenino, familia, las cosas que por generación venimos cargando, patrones, etcétera. Y obviamente, pues, el amor conmigo mismo, esa conexión conmigo que había perdido por, por patrones y creencias que venía cargando inconscientemente. Y obviamente, pues, en mi zona, la otra zona es la casa 10 Tauro, pues se brinca este chip de la nada, este pensamiento de ya no me veo como fotógrafa toda la vida, ¿qué vamos a hacer, no? Ujú. Entonces en ese momento no lo sabía. Y como estaban pasando todas estas cosas, yo me voy de viaje. Y en ese viaje ya había descubierto diseño humano unos meses atrás, porque una chica de España siempre cuenta esta historia y no sé por qué no recuerdo su nombre. Tengo que buscarlo. Me escribe por DM Ujú. en Instagram ofreciéndome regalarme una lectura de carta de diseño humano. Yo solo leí carta de diseño humano y yo dije, bueno, esto debe ser como una carta astral. Ajá. Y yo, claro, a mí me encantan esas cosas, ¿cómo no? Entonces ella me mandó unos PDF, unos videos, eran como grabaciones de mi carta. Y cuando ella está, no lo vi en ese instante, dejé que pasara un tiempo y creo que lo vi como en febrero del 2022. Cuando yo vi esos PDF y escuché los videos, o sea, vi los videos, me quedé como ella sabe Tantas tantas cosas de cosas de mí. mí y cosas que yo o cosas que oculto y cosas que no digo por vergüenza o por miedo o las tengo bien calladas, ¿no? Y se me prendió el foquito y me llamó muchísimo la atención y empecé como que a seguir cuentas en inglés sobre Human Design y empecé como que, a entender cosas, hasta en memes me identificaba y yo como que, oh my God, esto es increíble. Ujú. Y empecé a tener un poco más de conciencia sobre mí, sobre cuál es mi energía, cómo funciono, etcétera. Y en este viaje era un Airbnb en Sedona y había una biblioteca en la sala. Entonces cuando entramos, lo primero me llamó muchísimo la atención, que había un montón de libros y dije, quiero leerme algo en este viaje. Entonces empecé a ver, a mí me gusta leer lo que me llama la atención y el segundo libro que me topo era de diseño humano. Y yo como que, wow, bueno, aparte de Sedona, era obvio que me iba a topar con cosas así energéticas o esotéricas, O sea, astrólogas. Sedona nos conoció por esto, o... Sí, por eso, Oh, ok. porque es como un vortex, hay vortex energéticos, es una ciudad muy mística, muy energética, es en Arizona. Ajá, Si puedes ver, créeme que te va a encantar, es espectacular. anótalo. Queda anotado. Yo he ido 2 veces ya. Qué Y cool. me encanta, o sea, ahí encuentras que sí tiendas de cristales, hay mucha historia de energía de los vortex, puedes visitar los vortex, haces hiking, hacen muchos retiros también Ujú. allá en Sedona, o sea, es muy,
de ese vibe. De ese vibe. Entonces me topo este libro, obviamente leí solo mis cosas y fue como que otra vez, como que yo dije, me encanta, o sea, esto me gusta. Y qué loco que se te venía presentando tanto, ¿no? Sí, Como entonces que, ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Yo creo que maybe es por aquí. ujú, Aparte que, pues obviamente soy proyectora, leí lo que era un proyector y cuál es su energía y era como que guiamos a nivel energético, o sea, guiamos a las personas, a los tipos energéticos a maximizar o a usar su energía de una forma más eficiente. ok. Entonces fue como, Ah, this is ok, meant to be. this is meant to be, I like it. Entonces así fue como después de eso busqué como que, oh, ¿cómo estudio más sobre esto? Vi una certificación con una mexicana y quería en español al principio porque quería entender un poquito más en mi idioma, pero la Sobre todo, realidad es perdón, que que a mí este me... tema es bien deep, Sí, es entonces como que bien en deep. español, no Siento que sé. todavía me falta un montón por Ajá. estudiar, which is fine porque soy un 1-3 y el uno es el investigador y es como cosa que me gusta, lo necesito llegar como ir más profundo para poder tener bases para luego poder salir a experimentar con ello o Ujú, poder ayudar a otras personas. ujú. Este, y bueno, hice esta certificación, las quise profundizar más, no sentí que era lo suficiente como para yo lanzarme a dar lecturas, o sea, quería tener unas bases más sólidas. Ujú. Y empecé a estudiar por mi cuenta. En inglés, entiendo inglés, siempre me ha gustado leer, estudiar, escuchar música, todo en inglés. Entonces empecé mejor a estudiar en inglés porque descubrí que obviamente en América Latina, perdón, aquí en Norteamérica, y en Europa esto tiene años, o sea, no es nuevo para nuestra generación. Entonces, la mayoría de gente que encontraba experta, por así decirlo, en diseño humano, que tenían años, que sí, 10 años, 20 años, viviendo o experimentando y guiando y haciendo lecturas, etcétera, trabajando con diseño humano, eran personas mayores. ¿Y todo en inglés la mayoría? Sí, todo en Mm, inglés, la mayoría, por no decir todos. ok. Entonces empecé a estudiar por mi cuenta. Yo me considero self-taught, Ujú, autodidacta ujú. en ese sentido y aún sigo estudiando, compro que sí, lectures, videos, PDF, cosas así del creador, de quien lo canalizó el sistema que se llama Ra Uru. Ujú. Entonces me gusta como que ver su perspectiva, escucharla, etcétera, y ver la de otras personas, juntar todo eso y sacar la La mía tuya también. propia. Ujú. Em, Algo muy cool que me pasó recientemente con diseño humano es que yo no tenía ni idea de cuáles eran los rasgos de una persona con ADHD. Ok. Y cuando me empezaron a llegar, tengo dos clientas y esas clientas, una de ellas se hizo el assessment y 100% ADHD y su chart era muy parecido al mío. Variaban que sí puertas, pero eran los mismos centros, la misma, o sea, en los centros definidos y sin definir, etcétera. Y dije, no puede ser. Y yo como que, entonces ahí me Mm, entró como que el bichito y empecé a investigar y oh sorpresa mucho de los traits que tiene un ADHD, una persona con ADHD daban, coincidían con mi centro con tu sin char. definir, con mi Mm, energía inconsistente. inconsistente. Entonces fue como, oh, ok, toda mi vida he vivido así, he tenido todas estas cosas, pero yo me he esforzado y me he forzado. Sobre esforzado. Ajá, para poder encajar y siempre quise encajar y hacía todo lo posible y lo que estaba haciendo era obviamente irme en contra de mi energía, ni tampoco sabía cómo guiarla, cómo guiar esa energía inconsistente o esa dispersión, ese desenfoque, el ver la perspectiva más amplia, todas esas cosas no las sabía cómo canalizar. Entonces era como que Ok. no sabía canalizar mis dones. Ok. Y quería ser, o sea, como el resto, ¿no? Como que Firin. enfocado, etcétera, etcétera, fit. Y eso me dio también como mucho alivio. No me he hecho el assessment todavía, lo quiero hacer, pero también pues tengo mi otra clienta, conversamos de esto y fue como que yo estoy justo, o sea, como que estoy buscando a alguien porque me voy a hacer el assessment, porque me pasan estas cosas, porque había visto una psicóloga, etcétera, y le dije, qué loco que esté pasando esto y que tenga clientas con ADHD Que son y como o que sea, era como un un reflejo para mí. reflejo, sí. Bueno, una de ellas es reflectora, entonces literal me estaba reflejando. Y fue muy, muy interesante saber o poder
juntar más que nada el tema del ADD o ADHD con diseño humano. Entonces fue como, me parece que es una herramienta cool para distinguir y tener estas distinciones. Lo mismo me pasó con otra clienta que un día me mandó un mail y me dijo, yo sé que no eres psicóloga, ni doctora, ni nada de estas cosas, pero nunca te has puesto a pensar si es que con diseño humano tú puedes darte cuenta, por ejemplo, no sé, personas que tienen autismo o pues me preguntó lo mismo, ADHD y estas cosas, y yo le dije 100%. O sea, es más, yo esto ya lo he pensado antes y me gusta que haya esa relación. Que uno no la, o sea, uno siempre se guía por la medicina como que, ¿cómo se dice? La medicina no normal, pero la que todos conocemos, pues, la medicina tradicional, en vez de otras herramientas que ahora existen y han existido por bastante tiempo, pero como tú dices, ahora es que nosotros, no, gracias al internet, ahí es las redes sociales, nos estamos dando cuenta de todas estas personas que se distinguen por eso. Para poner un poquito de contexto a las personas, porque yo sé que no todos los que nos escuchan quizás saben qué es diseño humano, en palabras, digamos, fáciles de digerir, qué es diseño humano y los tipos que existen, como que siento que eso es lo Más básico. basiquito de que las personas deberían saber y por supuesto de que si ya quieren saber mucho más a fondo, pues en la descripción les voy a dejar la info de Claudia para que vayan y le escriban. Pero ajá, como básicamente diseño humano. Básicamente, diseño humano es como es un sistema, le llaman la ciencia de la diferenciación, es un sistema de autoconocimiento, es una herramienta de autoconocimiento y junta otras ciencias y otras metodologías como am, astrología, el I Ching, Kabbalah, chakras, física cuántica, biogenética, etcétera. Y pues lo que dice diseño humano es que en teoría hay 4 tipos y Ujú, uno de esos tipos tiene un subtipo, pero en diseño humano pop o pop human design, ujú, pop culture, pusieron a ese tipo como un quinto tipo. Entonces, pero en realidad son 4. ujú. Y pues existe el manifestador, generador, proyector y reflector. Y en el generador, el subtipo vendría a ser el generador manifestar, que es Ujú. como una pequeña mezcla entre un manifestador y un generador, General. pero el aura del generador manifestante sigue siendo la misma aura que un generador. Y su estrategia sigue siendo la misma que un generador. O sea, tienen muchas cosas en común, solo que hay ciertas Ciertas diferencias. diferencias. Entonces, el manifestador, así básicamente, es un tipo que inicia. Su estrategia es informar, como que cuando vas a iniciar proyectos o cosas o algo en tu vida, la estrategia que te trae paz y te saca del malestar o de la ira, que es su tema del no ser, es como que te lleva por el camino, te ayuda a ir por el camino correcto, Ujú. es informar, o sea, decirle a las personas lo que vas a hacer y ya, o sea, no es necesario pedir permiso Claro. o pues cómo se lo vayan a tomar, pero igual tienes que tener en cuenta el impacto que estás teniendo en esa persona o en un grupo de personas, pero se trata de informar para que las otras personas puedan prepararse Reciban y esa reciban esa, información. esa energía. Entonces así es como se abre caminos. Ujú. El generador y generador manifestante, pues son tipos energéticos, son los únicos que tienen el sacral prendido, que eso es como una batería, es su fuerza vital, etcétera. No quiere decir que los que no lo tenemos no tengamos fuerza vital, simplemente que funcionen consistentemente. Ok. Es diferente, fluida. Ujú. Entonces, su aura es un aura abierta, envolvente, um, y su estrategia es responder, es esperar a Para responder, es responder. That's responder, me. responder a las situaciones de la vida, responder a las oportunidades. O sea, ellos responden desde que se levantan hasta que se van a dormir. O sea, todo es un sí, no, Ujú. esto no quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues también dependiendo de la autoridad, ahí la respuesta es más rápida o toma un poquito más de tiempo Ujú. llegar a la claridad. Um, y el proyector. Proyector. Ujú. El proyector es tipo no energético, somos guías natos, vemos, vemos las cosas que por lo general el resto no ve, tenemos una visión diferente. Es como, yo siempre pongo la analogía del Rey León, de Sasu,
El el pajarito. pájaro. Me encanta cuando Ya. me dijiste eso y dije, total. Entonces es como que nosotros vemos lo que está pasando en otros lados y venimos y Y avisamos y que avisamos. mira, esto es lo Papilas. que, exacto, hay esto, lo otro, ¿qué es lo que quieres hacer? Ajá. ¿No? O esto está pasando, etcétera. Tenemos esa visión como de pájaro. Ujú. Em, y nuestra, nuestra estrategia es esperar la invitación. O sea, si el generador espera responder, nosotros esperamos a ser invitados. Ujú. Pero ahí es un poquito tricky porque para esperar ser invitados tenemos que ser reconocidos. Y para ser reconocidos tenemos que reconocernos a nosotros mismos. Entonces creo que ese es el mayor desafío de un proyector, el no reconocerse sus propios dones o quién es para poder ser reconocido por los demás y poder ser invitado a guiar, a dar consejo, a aconsejar, son buenos consejeros, coaches, etcétera. No necesariamente tu carrera tiene que ser esa, porque tú puedes guiar a alguien siendo cualquier otra cosa. O sea, puedes ser el manager de un restaurante, estás guiando a Exacto. un equipo. Puede ser bailarina o profesora de baile y estás guiando a un grupo de gente. Ujú. ¿Ya? Entonces, porque me he topado en otros podcasts donde entrevistan a proyectores que no son coaches o no son guías como tal, o Claro. guías espirituales, etcétera, son otras cosas, pero ejercen como que Desde su desde diseño. su diseño. Y eso es muy cool porque si no es como que la gente se lo toma como que, son guías, entonces tengo que ser psicólogo o Claro. coach o estas se encasillan ahí. Tú puedes ser chef, Claro, estás ¿ya? Y guiando ser un proyector. equipo. Exacto. Y estás guiando a otras personas o transformando a otras personas mediante tu comida o Exacto. mediante la experiencia de ser chef, De ¿no? su carrera. Exacto. Entonces ¿qué iba a decir? Nuestra, Tu nuestra misión, firma sí. es el éxito y nuestro no ser o el temita del no ser cuando nos damos cuenta que nos estamos yendo por Como el que cuando camino estás incorrecto. desbalanceado, ¿no? Por Sí, decirlo así. es la amargura. Ok, Entonces te yo conecté amargas. muchísimo con eso de la amargura porque yo decía, wow, yo siempre me consideraba, tú has visto Daria en MTV, 100%. ya, Ella. Daria. La mía es la Entonces, frustración. Y sí, sí, no, la frustración es la sí, mía. la frustración Y es el alegrable. éxito, ¿no? O la paz. No, frustración y Success. Satisfacción. satisfaction, ajá, que lo que estés haciendo pues te satisfaga a Sí. pesar de cualquier Y me cosa. ha pasado demasiado que cuando no estoy haciendo algo, o sea, como que me frustro demasiado, como que me meto en un hueco negro y digo, Dios mío, ¿hasta cuándo? Y es porque es como quizás no estoy siguiendo realmente mi energía y usando esa energía como debe ser, O ¿no? la estás usando de manera incorrecta y necesitas ajustar algo ahí para que de verdad Fluya. eso que estés haciendo te traiga satisfacción. Ujú. Que sí, tal vez delegar o hacer, no trabajar como que en ese tipo de Comunicar. proyectos, sino en estos otros Ujú. proyectos. O comunicar o etcétera, cosas así, o usar otro equipo, porque ese no es el equipo adecuado. Exacto. Y me refiero a equipos de Sí, puede ser normales, literal ¿no? Sí, equipos de es como me está esto. frustrando Sí. que el micrófono no capta bien la voz. Es como, ok, cámbialo, ajustalo, pero Ajá. no por eso vas a dejar de hacer podcast. Exacto. ¿Ya? ¿Cómo fue, o sea, que me hablabas de reconocimiento y me gustó mucho esa palabra porque de verdad que a veces uno no se ve a sí mismo los procesos, o sea, las cosas que hace, es más fácil verlo en otras personas que verlo en uno mismo. ¿Cómo fue ese reconocimiento hacia ti misma para darte cuenta de que, hey, estos dones que yo tengo, estos regalos que tengo de quizás escuchar, de estar presente, de guiar a las personas, darte cuenta de esas cosas que ya tú tenías y soltar otras que ya también tenías, pero que ya tú no estabas conectando con eso? El trabajo del sol, de reconocer algo y de soltar otras cosas. Porque por lo menos a mí ahorita me está pasando y conozco, he hablado con varias personas que están como en esa transición de quiero soltar algo que ya no me satisface y quiero quizás explorar otros rubros, otras cosas que sí me están, como que últimamente me están llamando más. Primero todo empezó para mí con esta creencia que me imagino que viene de Latinoamérica también, de como te graduaste, eres algo y ya eso es lo que vas a hacer toda tu vida, ¿no? Ujú. Eh, Como que stick to one thing. to one thing. Entonces para mí fue como, ya había tenido como un primer
fallo, por así decirlo. Yo no considero nada es error, todo es perfecto como es. Y para mí no hay errores, sino descubrimientos. Entonces, yo me gradué de la universidad, trabajé con mi familia, pero no era algo que yo quería hacer, Ujú. ¿no? Y cuando esa fue la primera transición en mi vida, me pasó a fotógrafa, a hacer fotografía. Entonces yo dije, esto es, entonces aquí es donde me voy a quedar. ¿Y qué hacías antes de fotografía? Soy ingeniera en Ingeniera. negocios, o Ok, sea, soy ingeniera en gestión empresarial, le ok. llaman igual. Entonces Entonces hiciste eso. trabajaba con mi familia y igual trabajaba haciendo inventarios, o Ok. sea, Cero. tan- De que cero. cero. Entonces, ahí fue la primera transición, algo que me gustaba, etcétera, la fotografía. Una vez que hago comercial, la fotografía como que ya un trabajo es que le eché más peso todavía. Claro, pues ya Entonces, estás cobrando, ya te reconocen y todo este tema. exacto. Entonces era como que le decía sí a todo. Igual probé un montón de cosas y fue como me quiero dedicar a este tipo de fotografía, ¿no? Hacía bodas, me vengo para acá, también quería meterme en el campo de las bodas, etcétera. Y así, estando aquí, conecto con bloggers en ese tiempo, con creadoras de contenido, y empiezo a hacer contenido o sea, hacer fotografía en esa rama. Ok. Entonces empecé a ser reconocida por eso. Y le decía a sí mismo sí a todo, colaboraciones, cobraba muy bajo, ah, y eso se fue como acumulando, acumulando, acumulando. Y a la final era como que estoy siendo reconocida por algo que no soy. Que no quiero ser reconocida por eso. Exacto. Y en bodas me estaba pasando lo mismo, más que nada porque como el público que tenemos es latino, no es que tenga nada malo con la gente latina, sino que yo quería, o sea, a mí me gustaba y me atraía mucho el mundo de las bodas más americano y por eso me Sí. vine acá. Claro que es todas estas Él es fiestas de bachelor party, todas las bodas gringas tienen como todas estas facetas, ¿no? Como todo este Sí, pero más que itinerario. nada era como yo no quería hacer bodas de iglesia. O sea, sí hay, no Ajá. estoy diciendo que no. Pero era como que me gusta más el outdoors, Destination weddings y y todo este más tema. relajado, no tan posado. O Ujú, sabes que era que sí, el vestidazo y la vaina, sino son más, son diferentes. También depende del ujú, target de cliente, ¿no? De las personas. Y a eso es a lo que desde que yo estaba en Ecuador era lo que yo ujú. veía y lo que me inspiraba. Eso y mucho el estilo europeo. Es Ok, más, entre el estilo americano y el estilo europeo, prefiero 100% el estilo europeo. ok. No, si tú tienes el tiempo de poder ver bodas europeas, es como te enamoras mal. Es Sí. horrible, o sea, es increíble. Y traté de ir a Europa. Para Traté de hacer sacar esto. para estudiar Ujú. fotografía en Europa y pues para ver qué trip. Me negaron la visa de estudiante como 3 veces. Y dije, bueno, ok. Entonces se da la oportunidad de venirme acá a Miami, no por fotografía, sino que vine de paseo. Y dije, bueno, si consigo un trabajito me quedo. Ujú. Entonces así fue como empecé. Ok. Y empecé siendo second shooter, como que buscando cómo meterme y aprender de la industria de la fotografía, pero aquí porque sabía que iba a ser totalmente distinta a cómo era la Ujú. industria, cómo es la industria en Ecuador. Entonces, pero pues terminé conectando, no sé si era el destino y así tenía que ser. Terminé conectando como con el mismo tipo de mercado o el mismo tipo de industria, de estilo de mi país, aquí. ¿Qué es Entonces, cuál? estas bodas súper posadas, Ajá. que no tienen wedding Ok. planners y esas cosas, a menos pues que seas alguien Ya. Ok. bastante high-end, Ok. ¿ya? Que sí lo hay. Pero asimismo las bodas son un poquito más como estructuradas o más de lo que diga mi mamá, ¿sabes? Las fotos de mesa por mesa o estas Ajá. cosas Ok. son, Otro no todos, estilo. ajá, no todos tienen esta apertura Ujú. a otras visiones. Sí lo hay, no estoy diciendo que no, no quiero No generalizar, generalicen, por pero era lo favor. que a mí me tocó, ¿ya? Entonces, Es que ya no conectabas con eso y listo. exacto. Ujú, Entonces, todo eso a las finales a mí me amargaba. Tratar con las personas y que me digan qué hacer y que no respetaran como que mi visión. Es como me estás contratando por esto, pero tú quieres que haga otra cosa. ujú. ¿Ya? Es como no tiene sentido. Entonces, eso a las finales a mí me enseñó que yo no sabía poner límites, yo no sabía decir no y más que nada
todo iba como que más profundo si empezabas a bajar la información. El trasfondo era el tema del dinero, Ujú. el tema de la supervivencia, de, ok, cómo pago la renta, cómo pago mi carro, Y cómo era como que, como. ah, ok, esto me está dando plata, Exacto, entonces digamos que tengo que sí. decir sí Ajá. le tengo que decir sí, así me amargue. Entonces después empecé a tener estas conversaciones de ¿por qué le tengo que decir sí a algo que me amarga? Ujú. Y, y me empecé a cuestionar si es que así iba a ser mi vida todo el tiempo. O sea, si voy a estar amargada con la mayoría de mis clientes, porque no eran todos, pero digamos que un Como que noventa esto por no es lo ciento ideal o un realmente. 75 ya. Era como, si voy a seguir así, ¿cuál es el sentido de vivir? O sea, ¿cuál es el Si sentido no de me estar en estoy este mundo? disfrutando lo que estoy haciendo igual. Exacto, cero. Ya, me Sí. disfruto ciertas cositas, o sea, el placer era muy momentáneo, la felicidad Sí. era momentánea, el gustito era momentáneo porque luego estaba a gusto con ese cliente y venían 10 más con los que no estaba a gusto, a donde no Ujú. quería ir o donde. Le estabas diciendo que sí a todo el mundo. Le estabas diciendo que sí a todo el mundo y no a ti. Exacto. Básicamente, Entonces y esas eran las la... lecciones que yo recibí gracias Ujú. a haber sido fotógrafa, a seguir la fotografía, a tener los clientes que tuve, como te dije, el mantra de hace un rato, o sea, lo que, lo, lo que tengo es lo que necesito en ese momento para mi mayor evolución y era lo que tenía, es lo que me estaba tocando. Y Ujú. lo que no tenía también era para mi mayor evolución. Entonces fue súper chévere, yo no me arrepiento de nada. Era parte No, de tu journey de darte sí, cuenta sí, de sí. que esto ya. Entonces luego de que, ok, Y así es como me reconozco, pues. O sea, exacto. porque lo que pasa es que para tú reconocerte es porque te empiezas a dar cuenta y te empiezas a cuestionar y empiezas a tener estos espacios donde haces conciencia Ujú. de, güey, ya, qué me molesta, qué me frustra, qué me amarga, qué, qué me desilusiona. Estoy hablando de los cuatro Ujú. temitas, el no ser. Y es, Ujú. ¿por qué? Por qué están pasando estas cosas, estas sensaciones, ¿no? E ir más a profundidad, más a profundidad, indagar, indagar, indagar. Y es como, ok, rendición, acepto que esto es lo que me está pasando. Y en vez de buscarle una solución, es como lo puedo transformar. Ujú. ¿Ya? ¿Y cómo confías en ese nuevo camino que te está diciendo tu intuición, tu energía, como que vete por ahí, suelta esto, suelta eso, porque no es tan fácil como uno lo cuenta, ¿verdad? Que es como, obviamente eso te está dando de comer y hay un estrés, ¿verdad? Detrás. Es muy fácil, es suelta el apego, Es porque al soltar final el es apego. apego. Ok. Es porque tu ego y tu mente piensa que si no tiene ese trabajo se va a morir. Ujú. Entonces, por ejemplo, algo que me decía en uno de los videos de mi mentora, es más, la venía escuchando en el camino. Este, ella decía algo que es muy cierto. Nosotros creemos que, o sea, el miedo primordial que compartimos todos a nivel colectivo es el miedo a la muerte. Entonces, ¿qué es lo primero que tú dices? No es que me Me voy a voy a morir, morir. ¿ya? Si no Ajá. tengo ese trabajo me voy a morir, si no pago esta deuda me voy a morir, si no pago mañana me voy a morir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese miedo primordial es tu ego queriendo hacer lo mismo de siempre y sobrevivir porque no conoce otra cosa. Entonces, el hecho de que aprender de nuestras lecciones es como, ok, lo que te decía, si no tengo, lo que no tengo es porque no lo necesito, si no tengo esto es algo que no necesito para mi mayor evolución. Entonces, eso que, esa deuda, por ejemplo, o tal vez ese momento de que no logras pagar la renta, está ahí, lo tienes y lo necesitas para poder aprender a pedir Ujú. ayuda, porque no sabes pedir ayuda, porque todo lo quieres hacer tú y porque te crees la mamá de Tarzán y la más independiente. Entonces es como yo voy a resolver esto, voy a salir y, no sé, vendo mi ropa, consigo 10 trabajos, me saco la madre, duermo una hora, etcétera, 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 y no sabes pedir ayuda. ¿Ya? Entonces te cuesta, es más, te da vergüenza. Y ahí tienes otro patrón, otra sombra, la sombra de la vergüenza, la culpa, el miedo al fracaso, al rechazo, a que te digan que no te van a ayudar. Entonces todas esas cosas se acumulan y es tu ego así, no, ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, vas a Ujú. quedar pésimo. O sea, venías teniendo una vida increíble, maravillosa y de la nada, El ego que te exacto, dice, esa voz que te pero ya tú habla. no habías dicho que tú ibas a hacer esto. Entonces ahora cómo vas a venir y decir esto. O sea, es literal, les estoy hablando de lo que me dice mi mente. O sea, Es cool que usemos mi lo que dice tu gente. mente, porque ¿qué pasa ahí? Tú podrías ser que tienes esta creencia de que te tienes que quedar en una sola cosa,
de que no puedes pivotear a otra, Ujú, de que si empezaste algo, pues lo tienes que terminar. ujú, A veces no todo lo que empezamos lo terminamos, y está bien, no quiere decir que ujú. está mal. Para mí nada es bueno ni es malo. Eso, lo bueno y lo malo lo pone tu Tu mente, mente. tu ego, tu ser mental, que juzga, eso es lo que sabe hacer. Entonces, y va a juzgar dependiendo de todo lo que tú hayas vivido y tu En infancia, base a tus etcétera. Entonces, experiencias y y en lo que has base, visto de tus exacto, padres, o de tu figuras. sociedad, de la sociedad en la que creciste. Ujú, Entonces es como, ¿cómo voy a cambiar? ¿Qué van a decir de mí porque estuve solo un año en esta empresa o porque estuve solo un año en este ujú. emprendimiento? Y Y tienes nobody que también cares. saber discernir de que no estás haciendo, no estás pivoteando, no por el hecho de que no funcionó, sino porque no te está trayendo ya, o sea, ya haces una auditoría y te estás dando cuenta que el 90% es insatisfecho, o sea, el Exacto, 90% te frustra, ¿ya? exacto. Y por más que busques ajustar las cosas, tal vez no las puedas hacer en este momento por cuestión de dinero, no puedes contratar a otras personas, etcétera, etcétera, o por otras situaciones que puedan estar en este momento pasando, Ujú. pero por último puedes dejarlo hasta en stand-by, como que voy a cerrar por ahora, que conozco gente que lo ha hecho, ha dejado su proyecto porque pasaron muchas cosas, pero ahora después de 2 años lo está retomando y desde una perspectiva totalmente diferente. Es como que yo diga ahora quiero ser fotógrafo nuevamente. I can do it, pero Obvio. desde una perspectiva totalmente diferente. Y es como, Ujú. no, maybe ahora solo voy a dedicarme a hacer arte de fotografía de estudio, arte, lo que a mí se me dé la gana, y vendo mis fotos. Porque Ujú. será otra, a mí no me gusta que me digan qué hacer. Sí, como que no llevar Problema con la un autoría. emprendimiento o esa idea, ¿verdad? Desde la frustración, desde la Ujú. escasez, desde que lo estoy haciendo porque tengo que pagar mis biles, que sí, obviamente, ¿verdad? Pero desde hacerlo desde el disfrute también. Yo siento que, tómalo, déjalo, un consejo que voy a dar es que yo, puede que me equivoque o puede que piense otra cosa luego, más tarde, mañana. Que puedes cambiar cien por Sí, ciento uno de puede, opinión. aprendí eso, acepté de que uno puede cambiar de Sí, opinión, porque esa era otra que yo estaba súper arraigada en que si ya dijiste algo y no estás, coherente. no hay coherencia, ¿no? Y eso también trajo mucho choque en mis relaciones, Ujú, porque para mí la gente no era coherente con lo que decía, hacía y expresaba. ujú. Pero está esto de cambiar de opinión y otra cosa es también pues el tema de tus valores y principios. Eso es otra historia. Pero bueno, este, lo que yo haría, y lo hice, dije, yo prefiero ir a trabajar a un restaurante, mesonear o bartendear, antes que ponerme a trabajar en otra cosa donde, o sea, donde me sienta amargada. O sea, donde no me vea, no me sienta reconocida, etcétera, etcétera. Porque al final es trabajar en estos, como yo le digo, trabajos como normales, así le llaman, Ujú. ¿no? Trabajitos normales. Que te dan dinero y te pueden ayudar a sostenerte un tiempo, Ujú. o mientras estás buscando qué hacer o esta transición. eh, Estás trabajando como que es un equipo igual. Y lo que estás haciendo tal vez no sea Lo no que quieres estás hacer long guiando o term. esto, ajá, no es, sabes que es algo que no es long term, sino por una temporadita. Ujú. Y te lo disfrutas porque a la final vas y dices, aquí no conozco a nadie, me estoy metiendo a mesonear, voy a conocer un chingo de gente, mexicano, voy a conocer un montón de gente, va y viene, el mundo del hospitality, o sea, casi nadie dura tanto tiempo long term, a menos que pues Sí. sea algo que Es como normal que te vayas es normal que eventualmente. haya mucha gente entrando y saliendo y es muy cool porque conoces otras personas y hay muchas personas que están haciendo eso, que tienen sueños muy grandes. Ujú. Entonces conectas con eso y yo prefiero mil veces hacer eso que tal vez haberme quedado aún haciendo fotografía que me amargaba, o sea, seguir como que esforzando ese pedazo para poder hacer la transición. Ujú. ¿Entiendes? Yo solté por completo eso. Ok, Literal, yo dije, no, tenía que sacarme la identidad. ok. Dije, no hay más. Como quedar un Claudia poco la en blanco fotógrafa. para abrir espacios a Exacto. otras Y ojo, cosas. todavía hago fotografía, pero ya lo hago muy on the side. Solo las personas que me conocen y saben que hacía fotografía me han vuelto a buscar como, oye, ¿todavía hace foto? Y le digo, no, pero para ti sí. Claro, Ya es tanto. seleccionados. Ya. Esa era No otra, lo mi relación con promocionas, el pues. valor. Mi relación con el valor de, como te digo, si no te reconoces, ¿cómo le vas a poner valor a tu trabajo? Ujú. Entonces era la relación de cuánto vale mi trabajo, etcétera. Eh,
venía también, el valor que yo le ponía venía mucho del miedo al rechazo, ¿no? Como que me van a decir que no, que es muy caro, no sé qué, más allá, ya ahorita eso no pasa. Entonces a mí me preguntan algo, yo, es tanto. Claro. Si Tómalo no o déjalo. quieres, dale. Sí, si quieres bien, si no también, y pues porque ya tampoco hago fotografía como tal, o sea, Claro. me quité esa identidad, por así decirlo. Pero pues sí hago de second shooter en bodas, tengo 3 años trabajando con la misma persona de second shooter. Me encanta cuando hay bodas, cuando nos tocan bodas en otros lados y nos vamos de viajes, como el Girls Trip, Me encanta. vamos conversando todo el camino, aprendemos de cada una, somos muy diferentes, mezclamos cada una nuestra perspectiva y nuestras visiones al momento de tomar foto y ver eso en una galería completa es como, wow, o sea, ¿en qué momento? O sea, tú ves la galería y tú no te imaginas que fueron 3 personas las que tomaron las fotos, ni puedes distinguir cuál es de cuál. Uno porque lo sabe, pero es como Sí. todo se complementa tan bien. Ujú. Entonces, por ejemplo, ahí me siento reconocida, me siento vista, me siento Estás valorada, alineada con lo que estoy estás haciendo. alineada, exacto. Y son personas que tienen pues este nivel de conciencia, de liderazgo, etcétera, que me parece súper cool, donde me siento abierta a poder decir, me pasa esto, me siento así, esto, lo otro, etcétera, y ellas también lo hacen conmigo. Entonces me parece muy cool y me quedé ahí, tengo 3 años. Es más, todavía he dicho que sí a bodas del 2025, pero yo me quedé que 2020, Todo puede 2024 ya he cambiar. dicho, ya están algunas puestas, ya hay 2025 y yo como que espérate, yo no sé dónde voy a estar en el 2025, pero bueno, te voy a decir que sí, porque también Por tengo esta ahora. apertura de que puedo avisar con Con tiempo tiempo, sí, sí o sí no. si sale algo o algo mejor o algo mío que Ujú. necesito dejar el La puesto, ¿no? Como que oportunidad, abrir claro. la puerta y ha pasado y han contratado a otra persona. O sea, súper flexible también, no es como Ya que no hay el súper miedo al rechazo, porque estricto. antes era como, si yo le digo que tengo que ir a hacer otra cosa mía, o sea, algo que quiero Me hacer mucho, veo. no Ajá. me va a volver a contratar porque la estoy dejando. Entonces, ya no existe, ya no existe ese miedo, tengo esa apertura. Y como te digo, o sea, si en A o B motivo se cierra ya esa puerta, en algún Se momento abrirá otras. se acaba esa conexión, se acabó, otra cosa va a venir. Ya cien por no tengo ese ciento miedo, o sea, ya no vivo con esa preocupación. Entonces, y era como que estoy dejando cosas de lado que a mí de verdad sí me gustan hacer o que Ujú, sí quisiera experimentar por tener que quedarme en ese trabajo y miedo aquí. ujú. Powerful. Ya, es más, cuando yo entré al restaurante fue en pandemia. Y cuando yo entré a ese restaurante, yo hice una negociación, porque yo dije, yo necesito seguir haciendo fotografía, porque en ese tiempo todavía seguía haciendo lo mío, ¿no? Lo que Ujú. quería hacer. Entonces, obviamente, ellos necesitaban gente, yo necesitaba el dinero y necesitaba trabajar y generar más dinero para pagar ciertas cosas. Y yo les dije, ok, hagamos algo. Yo sé que tú necesitas gente, yo necesito el dinero, pero necesito tiempo, o sea, quiero que me des tiempo. O sea, cuando yo quiero día libre, porque me voy a ir a hacer foto, Tienes que dármelo. me lo tienes, o sea, no estoy, no existo. Entonces él me dijeron, dale, cool, solo dame con anticipación, como que dime la semana antes cuáles son los Claro. días que no puedes venir para yo no incluirte en el horario, Ok. ¿ya? O, Works. es más, nunca me voy a olvidar, esa fue genial. Yo dije, wow, o sea, Evolucionó. no, me la volé. Ese día tenía que ir a trabajar y tenía unas fotos y no pude conseguir reemplazo. Y yo, Reemplazo del restaurante. Ok. exacto, entonces no tenía carro tampoco en ese momento para que veas cómo es el universo. Pero como teníamos esta facilidad de comunicación y de cambiar las cosas, yo le digo al manager y le digo, mira, pasa esto. Y no lo quiero dejar porque obviamente ahí me van a pagar más de lo que gano aquí semanal. Entonces fue como, y él como que sí, te entiendo totalmente. Y yo le digo, son solo 2 horas, es cerca y es justo en la hora baja, en la caída. Claro, ¿Ya? el tiempo lento del restaurante. Exacto, y ahí estaba en ese momento en cocina, porque yo pasé por todos los puestos. Ujú. Me jugué todos los puestos, me encantó, es como, me conozco todo. Hemos sido. Sí, entonces estaba en cocina y como hay bastante gente, Estabas gente de en cocina, runner. no, O no, dentro de la cocina, cocina. cocina, Tú estás dentro de la dentro de la cocina. cocina. Sí, me ¿Qué encantó, tú no hacías? sabes lo que es esa corredera, de todo, menos parrilla, o sea, menos Oh, hacer parrilla, yo hacía que sí, las partes de las ensaladas, los love it. dulces, preparación y llegué a ayudar a lo que era pantalla. Ok. Entonces, ahí Los era donde más me tickets. gustaba porque obviamente estoy liderando Ujú. y el parte del proyector es esto de Guiar. ser líder, de Ujú. liderar, de guiar. Entonces, para mí era lo máximo tener que gritar y, o sea, virarme en el buen plan, porque
dentro de una cocina el ambiente es un poquito pesado. Súper. Estamos trabajando como que en un rush. Sí. Y entonces era como me veías patinar de un lado al otro trayendo lo que hace falta y gritar como que, el arroz, la vaina, ni sé qué, más allá, tiempo, me corren de la pantalla, me van a pasar un esto, el otro. Y era como, era súper cool ese rush, esa rush, adrenalina. sí. Obviamente pasaban esas horas de la noche y yo caía así. Sí. Entonces también lo entendí por diseño humano el por qué tenía estos roches de lo que absorbía el aura del Energía. proyector es penetrante y absorbente. Entonces yo absorbía la energía de todos, me prendía en fuego, Y después quedabas y serenadita. quedaba, la batería era como la Energizer, el El conejito. conejito. Ya. Y bueno, ese día tenía Entonces estas estaba fotos. lento y ¿qué hiciste? Sí, estaba lento y le pedí a uno de mis compañeros, le digo, brother, préstame tu carro para no pagar Uber. Entonces me prestaron un carro. Literal cargamos la licra con la que trabajaba, solo me saqué la camiseta del restaurante, me puse una camiseta negra, fui, hice mis fotos 2 horas. Y volví. Regresé con mi pago, volví Pa'l feliz rush. pa'l rush, porque tocaba el rush de la noche, ese día estaba doblando. Entonces cogí, me volví a poner y dije, llegué, se prendió este pedo. Y empezamos, ahora sí, dale, entonces la pasábamos muy cool porque había mucho compañerismo, etcétera. O sea, siento que trabajar en restaurante es muy divertido. Me encanta. Claudia, y para culminar, gracias por contarnos esta experiencia porque siento que Bueno, no tú todo, trabajaste en restaurante. sí, no todo el mundo ve ese backstory de uno, ¿no? A veces te ven como que, ella ya está ahí siendo, digamos, como dicen, su propia jefa y tal, pero no ven lo que hay detrás de la historia, que uno también, de ahí uno aprendió a ser líder, a trabajar en equipo, A reconocerte veces en que eres bueno. a reconocerte en que eres bueno, decir, no, yo no soy buena para esto sí, o sea, te vas conociendo y es en esos otros trabajos pasados que ocurre ese reconocimiento también. ¿Qué le dirías como que a una persona que está pasando por esa transición de la que estamos hablando? De soltar para abrir puertas a algo nuevo. Que confíen, que suelten, que se dejen llevar, que se rindan, rendición. Yo me acuerdo que cuando empezó todo esto me leí un libro que se llamaba um, The Power of Surrender. Me lo leí en inglés, me encantó y eso me abrió al tema de la rendición porque yo antes tenía el concepto de que rendición era rendirte. Claro, porque ¿no? es como la que ya, traducción en failure, español. me rendí. Ujú, Pero no, más bien es rendirte a algo más grande que tú ujú. y a que eres guiado y que la información te va a llegar siempre y cuando estés en calma y hayas vaciado tu mente y estés como que en este estado de conciencia de apertura, de recibir, haz cosas que disfrutes, que te hagan reír, júntate con las personas que te elevan el ánimo, etcétera, para que puedas dejar las preocupaciones, porque lo que pasa es que tu mente está tan llena de todas las preocupaciones que tienes o de cómo vas a solucionar esto, que no estás viendo, no entra, no cabe la información que tal vez te esté mandando el universo o esté Ujú. bajando y allá arriba se quedan como, brother. Pero no te das Obviamente cuenta. no cabe ahí, necesito que vacíes eso Exacto. o te he mandado 500 señales y no les paras bola por todo, porque estás ciego, porque tienes que quitarte estos velos, ¿no? Ujú. Estás en automático, vives en la preocupación, vives en el futuro o en el pasado, pero no estás en el presente. Entonces es eso, momento presente y mucha confianza no solo en ti, sino confiar en algo más grande que tú. Me encanta. Y para terminar, y eso es lo del presente, una frase que escuché, y es como que enamórate del presente porque es el lugar donde te la vas a pasar siempre. Es que O sea, sí, nos en estresamos por realidad. el futuro, pero es el hoy lo que tenemos. El presente es lo que te ayuda a reflexionar el pasado y el presente es lo que te ayuda a tomar A acción para tomar el acciones futuro. para el futuro. Entonces, vive en el presente and that's it. Preocúpense por el hoy. Thank you, Claudia, Gracias por invitarme. por estar aquí hoy en Créete tu Cuento Podcast. De verdad, demasiado deseado este episodio. Siento que se nos quedó corto, pero queríamos seguir hablando más, pero fue como que, ok, ya, para. Quizás para una segunda parte. Así que gracias por escucharnos. Recuerden que estamos en Spotify, Apple Podcast y YouTube. Y muchas gracias a mis amigos de Arketing Studios. Ya saben que están aquí en El Doral, en Miami. Lo que necesiten crear, cualquier proyecto que tengan, sin pena, vayan y les mandan un DM que ellos los van a apoyar muchísimo. Así que gracias. Bye.